Bienvenidos chicos y chicas a Suibei, el mercado de joyas más grande de China y uno de los más importantes del mundo. Aquí como tenemos el indicador, madre mía, nos va a atropellar, China es una locura. No sé si se ve chicos ahí arriba que pone Suibei. Qué día de mierda hemos pillado. De hecho me voy a ir volando para la intro. Empezamos con esta joya tan bonita y preciosa. Vale chicos, nos ponemos serios. Compro oro. El oro en máximos históricos. ¿Quién no ha visto ese puto TikTok? El oro está en máximos históricos. El objetivo de este vídeo es entender este lugar, saber cómo funciona, ver oro, diamantes, jade, que ahora os explicaré lo que es. Quizás incluso hacer nuestra propia joya, que ya sabéis que no soy muy amante de las joyas, la verdad es que no tengo nada. Pero el oro está en máximos históricos. Para que entendáis cómo funciona este lugar, chicos, son decenas de manzanas repletas de edificios, incluso rascacielos, dedicados a las joyas. Por ejemplo, en este edificio veis que abajo están las tiendas, las galerías, pero es que están las oficinas, los talleres, o sea, es todo completamente dedicado a la joyería y en gran parte al oro. Mira qué Tesla, rosita. Pero nos interesa el oro, tío. Ese Buda está hecho de jade. Yo creo que es un buen momento para explicaros lo que es el jade. El jade es un mineral muy preciado. Seguramente si os pongo alguna foto encontraréis referencia a la esmeralda. Sobre todo aquí en China se le tiene mucho valor y en realidad son dos minerales diferentes, uno más valioso que el otro, pero que se llaman de igual forma, el jade. La jadeíta sería el más valioso, vais a ver la diferencia visualmente, y luego estaría la nefrita, que es más común, más barata, pero aún así es muy caro. A ver cómo nos comunicamos aquí. El traductor que compramos en el mercado chino, esto es increíble. ¿Me podrías enseñar los dos tipos de jade que hay? Esmeralda birmana. Esmeralda birmana, me ha dicho. He leído que hay dos tipos de jade, uno más valioso y otro menos. ¿Ese que estás diciendo tú es un tipo de jade? You know Spain? ¿España? España. Vale, después de 15 minutos aquí hemos conseguido que entienda España. O sea, es una tienda solo de jade. ¿Cuál es la diferencia y por qué algunas son blancas? Porque hay cientos de colores de esmeralda, aunque algunos son blancos, algunos son verdes y otros son morados. Claro, he explicado que hay dos tipos de jade, pero es que ella dice que hay cientos de tipos diferentes. Vale, tengo una pregunta clave. ¿Cuanto más verde puro significa que es más valioso? Yes. Cuanto más verde, más transparente, más valioso será. ¿Me podrías enseñar una joya barata y otra muy cara para ver la diferencia de precio? Literalmente nuestra mejor compra, el traductor. Estos dos son muy diferentes, al igual que el que tengo a la izquierda es de miles de yuanes y el que tengo a la derecha es de millones de yuanes. ¿Millones de yuanes? Lo que pasa es que me gustaría que fueran como del mismo tamaño. Sí, eso estaría bien porque son más o menos iguales. Ahora que tenemos dos de un tamaño parecido, ¿cuál es la diferencia de precio? El lado izquierdo de mi mano es de hielo blanco, su precio es de más de 100,000 yuanes y luego el lado derecho es de millones. O sea, este dice que son más de 100.000 yuanes y luego este de millones. Vale, pero quiero saber exactamente cuánto. Le voy a pedir que lo escriba. Está contando los ceros. Este de aquí, que es prácticamente sin nada de jade, son 180.000 yuanes, o lo que es lo mismo, casi 22.000 euros. Y el otro, bueno, este Buda de jade puro tiene un precio de 5.800.000 yuanes. Traducido a euros, 703.524 euros. Es un precio súper alto. Entonces, ¿cuál es la pieza más cara que tienes en la tienda si esto ya es carísimo? Ese. No es completamente verde, o sea, es de tono verdoso, pero no es completamente verde. No va a poder poner tantos ceros. Vamos a intentar adivinar el precio del Buda, lo más caro, y quien lo adivine le come el culo al otro. Vale. Perdón, chicos, en este vídeo no tocaba. Vale, yo digo que la pieza más cara, el Buda, vale esto. ¿Tú cuánto dices? 3 millones. Yo he puesto 17 millones. No, es que tiene que valer mucho más, claro, estos son 700. 3 no, 33. ¿Qué? ¿Cómo van a tener 33 millones de euros ahí? A ver, es mucho más grande, pero no es tan puro, es más tirando a blanco. Hay zonitas puras, ¿eh? Yo- Vale, mi final es... Sí, tu final es mi pene. 25. ¿Lo va a poner? Madre mía, cuántos ceros.
No mires, no mires, no mires. ¿Qué? No puede ser. Bueno, me quedo más cerca. Por abajo, pero más ¿Qué? ¿Qué? No, no puede ser, es imposible. ¿Qué dice? Pero esto es surrealista. Que no, que dice que el Buda vale 82 millones de euros. Es imposible. ¿Quién viene y se compra 82 millones de Que no, euros que no, de un Buda que de una no me figura lo para creo, tenerla en chicos. casa? Nos están tungando. O sea, No. hay gente que tiene figuras de 82 millones en su No, casa. no me lo creo. Yo creo que, o sea, yo lo máximo que me creería que vale eso realmente, quitándole ceros, son 8 millones. No, 82.000. ¿Entiendes? Expuesto así en una Y tienda yo, en, 8 millones. en el escaparate. Pero es que Es tanto dinero que yo no lo concibo. no puede valer más de 1 millón una cosa así. Es que es imposible en una tienda que está a pie de calle. No. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, pero me niego a creerlo. 82.000, me lo creo. 800 y pico mil, ya no me lo creo. Por favor, alguien chino que nos resuelva la duda. No tiene sentido. Nos parece súper caro. Hoy no llevo la cartera llena y no podemos permitírnoslo. 钱包我们买不起。没关系的。 Está bien. Wish you everything. Sí. Bueno, lo tenemos. 我们觉得超级贵。今天 ¿Tú te quieres callar ya que me estás quitando? Oh, sí. Di lo que te ha dicho, que es súper bonito. I think you are extremely beautiful. Sí. Yo también lo pienso. 我也这么想。是吧？ Bye bye. El jade, además de lo preciado que es el mineral, para los chinos es tan valioso porque significa virtud, sabiduría, equilibrio, protección espiritual y por eso tiene un carácter aún más especial. Ahora estamos entrando, bueno, esto yo creo que es de oro y diamantes, mirad qué santa locura. Mola porque sale el precio directamente, creo. Creo que sale la pureza y cuánto pesa. Esto que veis aquí, chicos, que está por carteles pequeñitos, grandes, aquí lo tenéis en una pantalla gigante, es el precio ahora mismo, la hora, el día, el momento exacto en el que estamos grabando esto, el precio del oro por gramo, que son 987 yuanes, lo que equivale aproximadamente a 135 dólares. ¿Por qué se dice que el oro está en máximos históricos? Porque nunca ha valido tanto. Vale, pero entonces, Gref, ¿qué son los quilates? La K que se pone al lado del oro, 24K, 18K, 14K, ¿eso qué indica? Básicamente los quilates es la pureza y está de 14 quilates, de 18 y de 24 quilates, que es una pieza que es prácticamente un 100% de oro. Pero es que además el precio del oro no se suele decir en gramos, se suele decir en onzas, que es una medida que viene de la Edad Media, imaginaos. Y una onza son exactamente 31,1 gramos. Entonces, Gref, ¿cuánto vale este lingote que es de 24 quilates y es de 1 kilo? O sea, este lingote sería 1 kilo de oro puro. Si 1 gramo son 987 yuanes, que equivalen a 135 dólares, pues simplemente habría que multiplicarlo por 1000. 135.000 dólares vale esa cantidad de oro, que es un lingote, señores. Y muchos diréis, ahí no hay 1 kilo. Sí, sí hay 1 kilo, porque el oro es muy denso y pesa mucho. No pesa tanto como lo que me metí en los huevos en el pesaje de la velada. Bueno, realmente sí que creo que pesa un poco más. Pero el tungsteno, que es el material que yo me metí en los cojones, lo elegí porque relación densidad-peso, lo caro que es, salía bastante más asequible que el oro, la verdad. Que desde que hemos entrado en el centro comercial nos están persiguiendo varios. Este de azul, por ejemplo, es uno de ellos y tenemos muchos alrededor. No sabemos exactamente el por qué, porque ya si una vez ha salido del centro comercial no sabemos por qué nos están siguiendo. De hecho, voy a hacer como que grabo allí para que la gente lo vea. Tenemos varios. Y allí arriba, chicos, tenéis el Gold Plaza, que es un edificio dedicado a mis cojones de oro. ¿Vale? Básicamente me los empapo en oro de 24 quilates y se me ponen los huevos muy... Es impresionante, está todo el rato. Parece una mosca. Realmente lo único que estoy haciendo es crear contenido. No penséis que me he llevado un collar. Desde luego que aquí en China, con lo observado que estás, no podría. No te sueles fijar si vas paseando, pero hay mucha seguridad. Sí, sí. O sea, una locura. Estamos al final en una zona de joyas y también es normal. ¿Cuál es la conclusión más importante de la pedazo de turra que os acabo de contar? Pues que el oro está en máximos históricos, como diría nuestro ídolo de TikTok. A día de hoy está el oro por las nubes. ¿Eso significa, Gref, que tengo que comprar oro ahora? Lo va a explicar el inversor. ¿Tú comprarías oro ahora, bro? Yo no compraría bajo ningún concepto oro ahora mismo. Aunque mucha gente dice que aún tiene que subir mucho más porque los chinos no paran de comprar. Veremos qué pasa. Concretamente los chinos. Hostia, el live traductor, tú. Tu translate. Claro, que esto es como todo, chicos. Pues si lo compras ahora, lo estás comprando más caro que nunca. ¿Que puede subir más? Sí, es que depende de lo que tú te creas. Esto es como, yo qué sé. Bueno, no quiero comparar el Bitcoin con el oro, ¿no? Porque es completamente diferente, pero que se lo dejamos a los expertos. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué en todas las tiendas está esto? No nos vamos de aquí sin que nos cuenten el cuento de los 3 cerditos. The question is, why we see a lot of
pigs in the shop. 在我们中国的传统里面， En nuestra tradición china, su significa que la riqueza puede tener hijos. Por lo tanto, es para una mejor bendición, es decir, deseo que cada vez más ricos y más niños se sientan más y más. ¿Hay en algún momento especial que se regalen los cerdos en las joyas? Por ejemplo, en el nacimiento, en el casamiento, en los cumpleaños. before they doing the marry 那个 Nig- no not nigger sorry no nigger 是 What means nig in Chinese? no nigger is 那个 Nigger. 那个 is means that That, okay. yeah THAT not nigger sorry No. okay the uncle or auntie they will give this to them To the girl or the man? to the girl To the girl, Yeah, okay. yeah. Okay. 69,000 Ah, ok. Esto vale Yeah, this 69.799. one is for this price Thank you so much. you're welcome. Thank you. La ilusión que me haría tener, después de estar aquí, una joya con mi logo de oro. Claro, es porque estamos hablando de oro de 24 quilates. El valioso, el bueno. Can we take this? This is 1 kilo. Me encanta, nos lo saca así, nos deja tocarlo y todo. Esto es 1 kilo, o sea, esto vale $135.000 y lo tengo aquí en la mano, como el que tiene una polla. Como pesa, Vamos ¿eh? a preguntarle. Hostia, esto pesa más. No, ¿cómo va a pesar más? Si es 1 ¿Puedes kilo igual. hablar a esto? Brother, pesa más 100% y ponen 1000 gramos igual. ¿Por qué pesa más el gris que el oro si son igualmente 1000 gramos? Ya está, a ver si yo estoy loco. Es porque la densidad del oro plateado es diferente. Ya, pero es que una cosa es la densidad y otra cosa es el peso. Si estamos hablando de 1000 gramos, tendría que ser lo mismo. Obviamente hay más tipos de joyas. Por ejemplo, la tienda que tenemos detrás es de perlas, pero nos estamos centrando en lo más valioso, que como os digo es el oro, el jade y el diamante. Hostia, del diamante no hemos hablado. Queremos saber si esos anillos son diamantes. Diamante azul cielo. Diamante azul cielo. Estamos buscando Que lo vea, claro. anillo de pedida de boda. Bueno, hay que rolear, ¿no? Buah, lo va a sacar todo, qué locura, qué locura. Se puede hacer a medida. ¡Oh! ¿Cuál es el que tiene más diamantes? Me gusta mucho. Esta mujer me va a hacer gastar todos mis ahorros. ¡Hola, le pone varios! Enséñalo, cariño, al vídeo de la boda. Madre mía, cómo brilla eso. ¿Cuál es el precio de cada uno? ¿Os imagináis que en algún momento esto para de ser roleo? A ver, chicos, antes de que diga el precio, os voy a tirar una data que os vais a caer para atrás. 1 gramo de oro son $135. 1 gramo de jade imperial, es decir, el jade más caro, puede superar los $1000. Pero es que 1 gramo de diamante, dependiendo de la calidad que tenga, porque en los diamantes entra el pulimiento, o sea, todo puede valer entre los 5.000 y los $50.000. De hecho, el precio de los diamantes se suele hablar en carat, no sé bien cómo se pronuncia, que son 0,2 gramos, imaginaos. Muy bueno. Se puede multiplicar el precio total por el 0,3% de descuento. Te lo deja tirado. Pero porque Sofía está negociando descuentos en este vídeo, qué locura. ¿Puedes repetir el precio para que mi prometido lo sepa? Ya, lo está metiendo un descuento muy bestia, ¿eh? Porque pone que vale 74.505, que estos son $10.000, y dice que lo deja en 22.351. Y pone que lo deja en 3.000. Después de ver el Buda, ¿esto qué es? No, vamos a rolear de que queremos uno más caro, porque es una boda increíble. Que conste que estoy roleando, que luego esto me lo van a sacar en clips y voy a quedar con una... Sigue pareciéndome muy barato. Yo necesito más caro. Le pedí a la propietaria que viniera a hablar contigo. La que estamos liando. Hostia puta, si viene la propietaria ya me tungo. Es que o sea, esto no lo podemos permitir porque ya salió muy caro Vamos a hacer como todo. que discutimos. Claro. Pero a ver, es que yo lo valgo, ¿me Ya, entiendes? pero no puedo pillar ese anillo ahora porque necesito dinero para mi culo. Ya, pero es que tu culo es muy grande y cuesta mucho. Entonces, Que me da igual, chiqui, que no... vale, pues aunque sea este. Ya, pero es que no llevo suelto ahora mismo. Luego para tus tonterías y tus jueguitos de la Play te lo compras. No me calientes lo mío. Pensaba que era más rico. Buscaré otro hombre.
Lo ha dicho Sofía, que tenga una noche preciosa y una vida linda. Que tengas una feliz noche y una vida muy Está bien, después de la turra que le hemos pegado. De verdad, chicos, que jamás me hubiera imaginado cuando hemos llegado al barrio de Suibei que iba a salir un vídeo como este con momentos tan random. Dios mío, ¿qué ha sido esto? No saquéis nada de contexto, cabrones. Y que sepáis que he preguntado por hacer una joya personalizada, para hacer un colgante de oro con el logo del canal, pero me han dicho que mínimo 15 días, que era una de las ideas. Y sobre el anillo de Sofía, no me calienta lo mío. En fin, espero que lo hayáis pasado bien. Apoyadlo, tanto el canal como el vídeo, suscribiéndoos y dejando vuestro like para... Podríamos hacer lo de la joya, lo del colgante o tal. Pero claro, necesitaríamos más tiempo, organizarlo bien. Nos despedimos con la mejor frase. Como una vez dijo un sabio, ¡el oro en máximos históricos! Súmate al viaje si quieres ser parte, pilla el equipaje, suscríbete ya, estamos tan cerca, 20 millones, la cima se acerca.